Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a explorar un poco más el mundo de Docker. Esta vez revisaremos lo concerniente a los volúmenes en Docker. De forma preliminar podemos decir que los volúmenes nos permiten a nosotros persistir la información. Es necesario saber que cuando nosotros ejecutamos un contenedor en Docker, toda la información que se ejecute o se guarde dentro del el ciclo de vida del contenedor y nosotros finalmente procedemos a detener o a reiniciar el contenedor, toda esa información se va a desaparecer, no se va a guardar. En el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, una base de datos ejecutando dentro de un contenedor, pero en ningún momento asignamos volúmenes. Podemos iniciar el contenedor, crear bases de datos, crear tablas, insertar información y si es que por alguna razón el contenedor se reinicia o lo detenemos, esa información va a desaparecer. Por eso es muy importante que aprendamos a manejar volúmenes en Docker y para eso es la clase de hoy. ¿De qué se trata los contenedores y cómo se relaciona su trabajo con los volúmenes? Vamos a recordar un poco el ecosistema de un contenedor, o más bien todo el ecosistema de cómo Docker maneja los contenedores. Em, Sabemos que toda la estructura o el funcionamiento principal de Docker está dentro de su Docker Daemon. Ahí está todo el core de cómo funciona Docker. Para nosotros llegar a dar instrucciones a Docker, tenemos que pasar a través de una REST API de Docker. Y una de las formas de acceder a esa REST API para darle acciones que ejecute Docker, ya sea creando volúmenes, creando contenedores, etcétera, es a través del Docker CLI o del cliente de Docker. Este cliente de Docker nos permite manejar todo lo que nosotros vemos acá, crear imágenes, crear contenedores, nos permite también manipular las redes, porque recordemos que un Docker básicamente es un sistema operativo Linux bien pequeño con todas las características de Linux, es decir, él puede guardar archivos, puede administrar redes, puede administrar el espacio de almacenamiento de su disco duro, todo, absolutamente todo. Es un sistema operativo pequeño dentro de un contenedor. Por eso es que tenemos estos cuatro recursos que los contenedores, al ser sistemas operativos Linux muy pequeños, también pueden manejar. Esta vez nos vamos a centrar acá en los volúmenes de Docker, en cómo maneja Docker la información que nosotros queramos persistir. Los volúmenes, como se menciona aquí, extraída esta información de la página de Docker en la sección de volúmenes, nos informa que toda la información que se genere en la ejecución de un contenedor, cuando se elimina o se reinicia, desaparece. Sí, esto de aquí desaparece cuando ya paramos el contenedor. Entonces los volúmenes en contraposición de esto para solventar este tema de los contenedores los volúmenes nos permiten persistir el almacenamiento, ¿sí? Nos permite crear un espacio de almacenamiento que persista, que dure. Entonces acá tenemos como una estructura, un esquema, una gráfica donde podemos ver cómo funciona Docker. Recordemos que Docker es instalado en un sistema operativo generalmente Linux, ¿sí? O Windows también puede ser, donde ese equipo nosotros le llamamos anfitrión. Puede ser un servidor con Linux, puede ser el Play with Docker que estuvimos utilizando, que es una plataforma en línea, es un servidor en línea que nos permite hacer pruebas y prácticas sobre contenedores, o también puede ser nuestro sistema operativo Windows 10, Windows 11 que tengamos instalado Docker. Entonces, toda esta parte que está aquí de blanco, el recuadro más grande, representa el sistema operativo anfitrión, ¿sí? Entonces, dentro del sistema operativo anfitrión, nosotros ya hemos instalado Docker, ¿sí? Ya sea Linux o Windows. Entonces, nosotros dentro de Docker ya podemos comenzar a ejecutar los comandos, crear contenedores y se va a representar un contenedor de esta manera. Los contenedores, al ser sistemas operativos Linux pequeños, tienen toda la estructura de un sistema operativo. Es decir, tiene
su estructura de archivos, su estructura de directorios común de un sistema operativo Linux entre todas las carpetas que tiene, o en las principales carpetas está el etc, el home, el UCR, el opt, el mnt, el temp, etc. Aquí les he puesto nada más cuatro de ejemplo. ¿Sí? Y de igual forma, al ser un sistema operativo, tiene su puerto donde va a exponer el servicio. En este caso, un servidor Nginx, por ejemplo, o un contenedor de Nginx viene por defecto exponiendo su servicio en el puerto 80. Como funciona con HTTP, HTTP utiliza el puerto 80 por defecto para exponer sus servicios. ¿Sí? Entonces, todo esto es un contenedor. ¿Sí? Esta representación de acá, lo que estamos diciendo es que toda la información que sea escuchada al puerto 80 del contenedor va a ser redireccionada al puerto 8090 del anfitrión. Recordemos que todo lo que está aquí en la parte de acá afuera es el puerto anfitrión. Entonces, el puerto de alguna forma aquí tiene la comunicación con el exterior, es el único recurso que comparte con la parte anfitrión. Si nosotros ejecutamos, como dice acá, un contenedor aislado, cuando nosotros de esto de aquí apaguemos el contenedor o le hacemos docker stop y el nombre del contenedor, lo que va a hacer es eliminarse toda la información que se haya generado en esta estructura. Y aquí viene la magia, bueno, no la magia, la función principal de volúmenes, que es sacar esa información al equipo anfitrión, ¿sí? Al servidor principal donde está ejecutándose Docker. Entonces, en el caso de un contenedor de Nginx, la información que más nos interesa es la información que está colocada dentro de la carpeta document root o la carpeta donde están nuestros archivos HTML, que es lo que nosotros necesitamos respaldar o necesitamos cambiar cada vez que quisiéramos colocar una página web. Entonces, en ese caso, nosotros lo que más nos interesaría, en este caso en particular de este contenedor Nginx, es rescatar esta información. Entonces, lo que hacemos es, o lo que volumes o los volúmenes de Docker nos permiten, es esta carpeta, hacerle como un disco espejo o sacar esta información afuera del contenedor. Entonces, para eso, eh, Docker lo que hace es, puede manejar una carpeta externa donde va a almacenar la información de los volúmenes, una carpeta externa en el sistema operativo anfitrión. Igual como el sistema operativo anfitrión generalmente es un Linux o puede ser un Windows, lo que hace el Docker es separar una carpeta para poder almacenar esa información. En el caso de un sistema operativo Linux como anfitrión, la información se guarda en esta ruta, ¿sí? En esta ruta. Nosotros no tenemos que hacer nada, no haríamos nada accediendo a esta ruta desde el anfitrión porque toda esta información es manejada directamente por Docker. Solo es como información para saber dónde está la información de los volúmenes que nosotros vayamos a crear con Docker. Entonces, dentro de esta carpeta va a estar todos los volúmenes que nosotros podamos crear. ¿Sí? Cada vez que creamos un volumen, lo que vamos a hacer es enlazar a qué carpeta dentro de qué contenedor va a estar haciendo esa réplica de la información. ¿Para qué nos sirve esto de replicar la información o de que toda la información que cambia aquí también va a guardarse acá? Es que cuando nosotros eliminemos, reiniciamos o algún evento inesperado, el servidor se apaga, la información quede guardada aquí fuera del Nginx, perdón, fuera del Docker, fuera del contenedor Nginx. Entonces eso nos permite a nosotros estar tranquilos porque la información va a quedar respaldada fuera de un contenedor. De hecho, yo puedo eliminar el contenedor, volver a iniciar apuntando a este volumen y va a iniciar o voy a recuperar los archivos que fueron creados anteriormente. Donde vemos más de esta utilidad es en cuando trabajemos con contenedores de bases de datos. Así como nosotros ya hemos visto la forma de crear un contenedor con Nginx o un servidor web, yo también puedo hacer un servidor de base de datos. ¿Sí? Un MySQL, un Postgres, que son los más comunes que utilizamos en el desarrollo. Entonces, ahí va a ser más necesario, va a ser muy útil porque cuando yo voy a crear un servidor de base de datos, voy a poder duplicar esa información dentro de la carpeta
seleccionada. ¿Cuál es la forma de crear un volumen? Aquí está el comando, es bastante simple. Lo que nosotros hacemos es docker. Todos los comandos que vamos a utilizar es CLI, este de aquí, utilizamos con la palabra docker. Cuando utilizamos docker se nos apertura esta parte, es decir, vamos a comenzar a utilizar la API de Docker para darle instrucciones a través de ese comando. Entonces, Docker volume y creamos y vamos a crear nuestro volumen. Es decir, con este comando lo que yo estoy haciendo es creando este espacio dentro del anfitrión para que Docker almacene la información de los contenedores acá en lo que estoy creando. ¿Sí? Aquí voy a crear y con esta, cuando yo estoy creando un contenedor, tengo que enlazar. Tengo que decirle que va a utilizar un volumen y para eso utilizamos la opción "-b". Opción "-b", volumen. Y aquí le indicamos cuál es la ruta que queremos que se guarde afuera. ¿Sí? Y aquí está el nombre del contenedor. En el caso de, si quisiéramos persistir la información del ejemplo anterior de Nginx, aquí iría docker room "-b", mi volumen, porque con ese nombre le hemos creado el volumen, y dos puntos y le vamos a colocar la ruta que queremos respaldar. En este caso, la ruta al respaldar esta de aquí, usr share nginx html, que es donde se guarda la página o las páginas o los proyectos que tengamos guardados ahí cuando utilicemos Nginx. Entonces, con eso vamos a decirle que esa información va a guardarse afuera y que cualquier cosa que suceda con el contenedor va a quedar almacenado ahí. ¿Sí? Listo. Ahora, pasando a otro tema, o más bien no a otro tema, sino haciendo otro uso práctico de los contenedores y de los volúmenes, nosotros vamos a hacer un ejemplo también de bases de datos. Entonces, así como aquí hicimos de Nginx, podemos crear un contenedor de base de datos. Es decir, nosotros podemos utilizar rápidamente un motor de base de datos para hacer nuestros desarrollos o para guardar alguna información utilizando en Docker. En lugar de estar instalando con un instalador, yo puedo hacer un Docker run, la base de datos que yo quiero, y con esa información va a quedar ya, con esa forma puedo utilizar rápidamente una base de datos. Pero aquí hay que distinguir dos cosas en las bases de datos. En el caso de Postgres, nosotros tenemos un contenedor o un servidor de Postgres, y aparte de esto también necesitamos un administrador de la base de datos. Sí, son dos cosas distintas. Yo cuando instalo un contenedor o cuando ejecuto un contenedor de Postgres, solo se ejecuta el servicio y va a estar escuchando o estar aperturando los puertos. Sin embargo, yo no voy a poder acceder de una forma gráfica a administrar esa base de datos. Para poder acceder, yo necesito utilizar un pgadmin, un data grip de JetBrains, me parece que es Elephant SQL o un dbeaver, que son aplicaciones que no son bases de datos, pero que me permiten conectarme a un motor y poder administrar. Es decir, es una forma gráfica de gestionar la información dentro de una base de datos. Que siempre va a necesitar, no necesariamente. Yo en un servidor puedo instalar solo el servicio de Postgres para guardar la información y no necesariamente tengo que instalar estos de acá porque no necesito acceder, porque la aplicación ya lo estará haciendo directamente sobre el servidor. No necesita la aplicación de estos otros programas para administrar. Nosotros sí, como administradores, sí necesitamos tener uno de estos para que podamos acceder a la información y ver si se está guardando y todo lo demás. Sin embargo, Postgres también incluye un administrador muy pequeño pero muy potente que es el PSQL. Sí, cuando instalamos un motor, generalmente en las distribuciones de Postgres viene instalado un PSQL, pero este no es gráfico como estos de acá, ¿no? Que tiene una ventana, le puedo dar clic derecho, crear base de datos, clic derecho, ver información y todo lo demás. Esto es un entorno de shell, es un command, un, un programa de consola que me permite igual crear bases de datos, crear tablas, ejecutar comandos de SQL y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, este generalmente viene integrado ya con este sí viene dentro del contenedor de Postgres, pero estos de acá no, estos tengo que ejecutarle en un contenedor aparte, es decir, un contenedor para el motor y un contenedor para el administrador.